Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Este video vendría a ser la segunda parte del tema concerniente a la clasificación de suelos. En el video anterior aprendimos a clasificar los suelos mediante el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, ¿verdad? Ahora veremos el método que nos propone la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, más conocido por sus siglas en inglés AASHTO. Bien, al igual como en el método SUCS, vamos a tener que seguir ciertos pasos que en realidad son muy sencillos, que les voy a mostrar a continuación. Bien, bueno, tenemos que analizar el porcentaje de la muestra de suelo que pasa por el tamiz número 200. Si al pasar la muestra por el tamiz número 200, el porcentaje que pasa es mayor al 35%, entonces esta muestra será de un suelo fino. Por lo contrario, si el porcentaje que pasa de la muestra de suelo es menor o igual al 35%, entonces tendremos un suelo grueso. ¿Sí? Bien, una vez que conocemos si la muestra de suelo es fino o es suelo grueso, analizaremos los parámetros del suelo en el siguiente cuadro. Este cuadro ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar, y se utiliza específicamente para la clasificación mediante el método AASHTO. ¿Sí? Bien, como pueden observar, acá en la parte superior está lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Que los materiales granulares, es decir, el suelo grueso, serán aquellos que pasan menos del 35% por el tamiz ASTM número 200. Y los materiales limo-arcillosos, es decir, los suelos finos, son los que pasan más del 35% por el tamiz número 200. Bueno, según la clasificación AASHTO, tenemos 7 grupos de clasificación, donde el grupo A-1, A-2 y A-7 se subdividen en 8 subgrupos. ¿Sí? Bien. Bueno, para clasificar mediante el método AASHTO necesitamos el análisis granulométrico, como pueden ver acá, específicamente el porcentaje que pasa por cada tamiz que nos indica en esta parte, ¿no? El tamiz número 10, número 40 y el número 200. También es necesario el estado de consistencia, es decir, las características de la fracción de suelo que pasa por el tamiz ASTM número 40. Dentro del estado de consistencia, lo que necesitamos es el límite líquido y el índice de plasticidad. Bueno, luego tenemos por acá un término nuevo que vendría a ser el índice de grupo. El índice de grupo lo vamos a calcular mediante una fórmula que ya les estaré mostrando a continuación. Luego tenemos la tipología y la calidad del suelo, que son propiedades físicas que se pueden observar a simple vista, ¿verdad? Bien, como ya les mencioné, es necesario calcular el índice de grupo. Y para calcular el índice de grupo lo haremos mediante esta fórmula que les estoy mostrando. El índice de grupo será igual a 0.2 por una variable a más 0.005 por la variable a y por una nueva variable c más 0.01 por la variable b y por la variable d. Como pueden observar, esta fórmula tiene 4 variables que nosotros tenemos que calcular. En realidad es muy sencillo, ya vamos a ver más adelante cómo se hace. Bueno, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas variables. La variable a, que es el porcentaje en exceso, ojo con este término, en exceso sobre 35 del suelo que pasa por el tamiz número 200 sin pasar de 75. Bueno, estas dos cantidades lógicamente están en porcentaje, pero en la fórmula los valores que vamos a representar los colocamos como enteros. Como nos indica por acá, se expresa como un número entero de valor entre 0 y 40. Bien, vamos ahora
con la variable b. Es el porcentaje en exceso sobre 15 de suelo que pasa por el tamiz número 200 sin pasar de 55. Se expresa como un número entero de valor también entre 0 y 40. Vamos con la variable c. La variable c es el porcentaje en exceso del límite líquido sobre 40, pero nunca superior a 60. Se expresa como un número entero también de valor entre 0 y 20. Finalmente, la variable d es el porcentaje en exceso del índice de plasticidad sobre 10, pero nunca superior a 30. Se expresa como un número entero de valor entre 0 y 20. Bueno, a simple vista, cada una de estas variables tiene un concepto que nos puede confundir un poco, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar ejemplos para que sí yo les pueda explicar a qué se refiere cada una de estas variables y se van a dar cuenta que en realidad es muy sencillo. Bien, entonces vamos con los ejemplos. Bueno, vamos a desarrollar dos ejemplos, que en realidad son los mismos que desarrollamos en el video anterior cuando clasificamos por el método SUX. Entonces vamos a desarrollar esos mismos ejemplos, pero ahora vamos a clasificar por el método Ashton. Entonces los datos serán los mismos. Tenemos para el ejemplo número 1 el límite líquido, que es 65%, el límite plástico, que será 20%. Tenemos el porcentaje que pasa por la malla número 4, 40 y 200. Bien, entonces nos va a hacer falta el índice de plasticidad, entonces lo calculamos, simplemente restamos el límite líquido menos el límite plástico. Entonces vamos a tener 65 menos 20, el índice de plasticidad será 45. Bien, bueno, para empezar siempre les recomiendo calcular el índice de grupo. Entonces calcularemos para nuestro ejercicio primero el índice de grupo. Necesitamos conocer las 4 variables que están presentes dentro de la ecuación. Entonces, para eso vamos a utilizar este esquema que les estoy mostrando por acá, donde también ahora les voy a explicar mejor los conceptos que vimos anteriormente acerca de estas 4 variables. Bien, para calcular la variable a, recordemos que habíamos visto que era igual al porcentaje en exceso sobre 35% que pasa el tamiz número 200. Por lo tanto, si estamos hablando de un exceso sobre 35, lógicamente el valor para que haya exceso debe ser mayor a 35%, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en nuestro ejemplo, el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 68%. Entonces, el exceso sobre 35 simplemente será igual a 68 menos 35. Esto será igual a 33, ¿verdad? Entonces, estos 33 serán el exceso sobre 35, ¿verdad? Bien, ahora ustedes se preguntarán qué hubiese pasado si suponiendo que en el porcentaje que pasa el tamiz número 200 hubiésemos tenido, por ejemplo, 20%. Este valor es menor a 35, ¿no? Y por lo tanto no va a existir exceso sobre 35%, porque 20 menos 35 nos da un valor negativo, ¿no? Entonces, cuando tengamos un valor menor e igual a 35, vamos a colocar de frente 0. Y digo menores e iguales porque si suponiendo que tengamos de porcentaje que pasa en el tamiz 200 35, 35 menos 35 es 0, ¿no? Por eso este es el valor mínimo que puede tomar la variable a. Ahora, también nos plantean un valor máximo de porcentaje que pasa el tamiz número 200, que es 75%. Entonces, suponiendo que tengamos, por ejemplo, como porcentaje que pasa en el tamiz 200, 75, entonces 75 menos 35, entonces el exceso será 40, ¿verdad? Por eso 40 es el valor máximo que puede tomar la variable a. Ahora, se preguntarán qué pasa si tenemos valores mayores a 75% de porcentaje que pasa el tamiz 200, por ejemplo, suponiendo que hubiésemos tenido 88. 88 es mayor al límite máximo, entonces cuando tengamos un valor de porcentaje que pasa el tamiz 200
mayor e igual a 75%, el valor máximo que puede tomar A es 40. Entonces de frente colocamos 40 cuando el valor de porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor e igual a 75%. Este mismo procedimiento se aplica en las otras tres variables, simplemente hay que ver los límites mínimos y máximos, ¿sí? Sencillo, ¿verdad? Creo que con esto ya quedó claro cómo vamos a calcular cada una de estas variables. Bien, entonces vamos a calcular la variable b. La variable b también está en función del porcentaje que pasa el tamiz 200. Ya sabemos que es 68% para nuestro ejemplo y tenemos que como máximo debería ser 55%. Entonces, de frente colocamos el valor máximo que puede tomar, que es 40. Vamos con la variable c. Está en función del límite líquido. El límite líquido es 65%, sobrepasa al límite máximo, que es 60%. Entonces colocamos de frente el valor máximo que puede tomar, que es 20. Ahora vamos con la variable d, que está en función del índice plástico. Entonces el índice plástico lo acabamos de calcular, es 45%, sobrepasa también el límite máximo que puede tomar la variable d. Entonces tomamos el valor máximo, que también es 20. Ya tenemos las cuatro variables, entonces ahora simplemente reemplazamos nuestra fórmula. Reemplazando y desarrollando, vamos a tener que el índice de grupo va a ser igual a 17.9, pero este valor tiene que ser un valor entero, por lo tanto redondeamos al entero más próximo, que sería 18. Bien, una vez que tenemos el índice de grupo, vamos a irnos a la tabla donde están los grupos según la clasificación a Ashton. Bien, entonces colocamos por acá el índice de grupo, ya sabemos que es 18. Ahora, según el porcentaje que pasa el tamiz número 200, es mayor al 35%, ¿no? Entonces el suelo será fino. Por lo tanto, en nuestra tabla vamos a estar dentro de materiales limo-arcillosos, ¿no? Entonces solamente nos enfocamos en esta parte de la tabla y nos olvidamos de esta parte de materiales granulares. Bien, bueno amigos, para no hacer tan extenso el video, vamos a dividirlo en dos partes. Así que continuaremos con la culminación del ejercicio número 1 y el desarrollo del ejercicio número 2 en la segunda parte del tutorial. Van a poder encontrar el enlace en la descripción para poder ver la segunda parte del video. Así que nos vemos en un momento.